La tabla del jueves 11 de enero contempló dos mociones, la que modifica la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hoja y la que modifica la ley del Estatuto de los Profesionales de la Educación para otorgar fuero laboral a los dirigentes gremiales de los profesores. Iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierras de hoja. Rinde el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales la diputada señora Cristina Girardi. Tiene la palabra entonces la diputada Cristina Girardi. Gracias, presidente. Agradecer a la mesa de que hayan finalmente puesto este proyecto en tabla que estuvo a la espera durante mucho tiempo. Y en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, paso a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto de la referencia de origen en una moción de la diputada señora Cristina Girardi, Andrea Molina, Camila Vallejo, y de los diputados señor Cristian Campos, Marcelo Chávez, Rodrigo González, Daniel Melo, Leopoldo Pérez, Jorge Ratgeb y Patricio Vallespín. Lo primero que quisiera plantear es que este proyecto tiene su origen más bien en una moción presentada en este Parlamento en el periodo legislativo 2006-2010 por el diputado Guido Girardi Brier, padre, ¿no? Que ingresó este proyecto de prohibición de extracción de tierra de hoja y tipificar como delito esta extracción, y que ese proyecto nunca fue tramitado aquí en la Cámara y me tocó a mí volver a presentarlo, y este es el resultado, por lo tanto, de varios años de trabajo y de espera para que este proyecto viera la luz. Y quiero plantearlo en homenaje a mi padre por el amor que le tiene a esta tierra y el amor que le tiene a la naturaleza. La iniciativa tiene por objetivo regular la extracción de tierra de hoja en la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y tipificar como delito la extracción no autorizada de ella, a fin, finalmente, de proteger nuestros bosques nativos. El proyecto fue aprobado en general por unanimidad de integrantes presentes de la comisión, que fueron la diputada Girardi y Molina, señores Morales, Leopoldo Pérez, Ratgeb, Sandoval y Urizar. Antecedentes y fundamentos del proyecto. Quisiera primero plantear que el escenario en el cual se tramita este proyecto tiene que ver hoy día con el cambio climático. Es importante hacer referencia a esta situación de origen que tenemos hoy día. El cambio climático traerá serias consecuencias para el planeta y en particular para Chile en lo que tiene que ver sobre todo en materia de escasez hídrica. Los autores de la moción dan cuenta del alto grado de certificación del país, de la disminución de la productividad agrícola en esa zona y del avance de este fenómeno con innumerables costos asociados y daños a los ecosistemas. Asimismo, recuerdan que hace poco tiempo el país se vio afectado desde la región de Coquimbo hasta la región de los lagos por más de 100 incendios forestales que arrojaron como resultado una superficie quemada superior al 500.000 de hectáreas, es decir, más del 20% de la superficie productiva de esas regiones consideradas en conjunto, lo que viene solo a agravar la situación preexistente. Además, es necesario hacer presente que cada año se extraen aproximadamente 60.000 metros cúbicos de tierra de hoja, lo que produce efectos en los escurrimientos de aguas lluvias, cauces naturales y defensas fluviales. Entre los efectos ambientales derivados de la extracción de tierra de hoja es necesario mencionar la pérdida de la fertilidad de los suelos, alteración de sus propiedades físicas, pérdida de la microflora y fauna,
y, por supuesto, mayor riesgo de erosión, pérdida de retención de humedad, iniciándose o aumentando los procesos de desertificación. Y aquí quiero detenerme porque es importante los compromisos que asumió Chile frente a los acuerdos de París en relación al cambio climático. Y estos tienen que ver con la plantación, y esto fue señalado en la Comisión de Medio Ambiente por el canciller don Heraldo Muñoz. Los compromisos de Chile tienen que ver con disminuir en un 30% sus emisiones metas de CO2, pero también la forestación de 100.000 hectáreas, principalmente con bosque nativo. Sería absurdo que comprometiéramos 100.000 hectáreas de bosque nuevo si no somos capaces de cuidar el actual bosque nativo. Y hay que entender que la tierra de hoja es el sustrato básico para la existencia del bosque nativo. Es el alimento. Si este no se mantiene, los bosques mueren. Por lo tanto, es necesario tener esto en consideración. La extracción de tierra de hoja hoy día no está regulada en la legislación vigente. La única definición que existe se encuentra en una resolución del SAC que expresa: es todo aquel material vegetal proveniente principalmente del bosque nativo y colectado desde la capa superior del suelo, formado por la hojarasca no descompuesta o incipientemente descompuesta, en el que aún se podría identificar su origen biológico. Los tratados y convenciones suscritos y ratificados por nuestro país en materia ambiental, el más antiguo de estos, la Convención de Washington, obliga a asegurar la protección y conservación de la flora y fauna fuera de los sitios protegidos, lo que alcanza a todo el territorio. Por último, la moción señala que resulta injustificable que el decreto número 93 de 2009 del Ministerio de Agricultura, que reglamenta la protección de suelos, cuerpos y cursos naturales de agua, solo regula las intervenciones excepcionales que debe autorizar la CONAF, quedando al debe una vez más el tratamiento integral de estos temas. Este mismo instrumento pareciera restringir el plan de manejo solo a aquellas acciones de corta del bosque nativo, ¿no?, o tala del bosque nativo, situación que la presente moción remedia mencionando expresamente la tierra de hoja en dicha disposición. En la discusión parlamentaria se analizó la conveniencia de regular expresamente la extracción de tierra de hoja en la ley de bosque nativo y disponer que dicha actividad quede sujeta a un plan de manejo al igual que el bosque nativo. No se propuso una prohibición total, pero sí su regulación, en consideración a que la tierra de hoja es el sustrato, el alimento de los bosques, por los efectos ambientales derivados de su extracción y porque junto a las hojas se encuentran también las semillas, que contienen el acervo genético de reposición, especialmente relevante en caso de incendio. Las principales propuestas aprobadas por la Comisión son: 1. Incorporar una definición de tierra de hoja como aquel material colectado compuesto principalmente de hojas, ramas, flores, frutos y cortezas formados por la hojarasca no descompuesta o incipientemente descompuesta, que corresponde al horizonte orgánico superficial del suelo, donde se incluye además los horizontes minerales. 2. Regular la extracción de tierra de hoja y someterla o incluirla dentro del plan de manejo de acuerdo a la ley del bosque nativo. 3. Sancionar por vías de multa y comiso de los traídos en la extracción de tierra de hoja sin autorización, de acuerdo al lugar de donde ésta se extraiga, conforme a un criterio de gradualidad. Específicamente se sancionará al que extrajere sin autorización tierra de hoja de lugares situados a menos de 400 metros sobre los manantiales que nazcan de los cerros, ubicados a menos de 200 metros de sus orillas, desde el punto en que la vertiente tenga origen hasta aquel en que llegue al plan, que se encuentren a menos de 200 metros de radio de los manantiales que nazcan en terrenos planos no regados, y los ubicados en pendientes superiores a 45% serán sancionados con una multa de 20 a 500 unidades tributarias mensuales y al comiso de lo extraído. Al que extrajere sin autorización tierra de hoja desde cualquier lugar del bosque nativo, que no sea de los señalados en el punto anterior, serán sancionados con una multa de 10 a 300 unidades tributarias mensuales y al comiso de lo extraído. Si dicha extracción se efectuare en cualquier lugar fuera del bosque nativo, será sancionado con una multa de 5 a 200 unidades tributarias mensuales y al comiso de lo extraído.
Se sanciona también la reincidencia con el duplo de la multa fijada en cada caso. En relación a las prohibiciones y excepciones que establece el artículo 19 sobre individuos de especie en estado de conservación, se precisa que el concepto hábitat comprende la tierra de hoja. Dispone multas a quienes transporten y comercialicen tierra de hoja sin que cuenten, a lo menos con copia simple, la autorización respectiva que corresponde al predio o sitio de donde proviene. Dado que las multas no reparan el daño causado, no se puede reponer la tierra de hoja extraída ni se puede reemplazar. Se dispone la obligación a los infractores de presentar un plan de reparación o recuperación que se ejecutará de acuerdo a las prescripciones técnicas que establezca la autoridad. El proyecto de ley se hace cargo también de la situación de los pequeños grupos que desarrollan esta actividad, al agregar en el artículo 57 que la CONAF podrá otorgar autorización simple cuando se trate del aprovechamiento de una cantidad muy reducida destinada al autoconsumo o a las mejoras prediales de acuerdo a las normas que establezca el reglamento, cuya cantidad en kilos o metros cúbicos se fijará en cada caso. Dispone obligaciones de información a las empresas que comercializan tierra de hoja, las que deberán cumplirse semestralmente ante la CONAF. Por último, se modifica el Código Penal especificando el delito de hurto de tierra de hoja. Posteriormente, el proyecto de ley fue conocido por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, cuyas propuestas de modificación serán informadas también por ellos en detalle. Los comités parlamentarios, con fecha 5 de septiembre pasado, acordaron remitir el proyecto nuevamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con las modificaciones propuestas para que se pronunciara sobre las mismas. Sobre la materia se adoptaron los siguientes acuerdos. Se aceptó la sugerencia de incorporar una definición propia de extracción no autorizada de tierra de hoja. Asimismo, se aprobó la propuesta de precisar la definición de tierra de hoja y su alcance. Se acogió también la sugerencia de simplificar la autorización de extracción en los casos en que no se requiera plan de manejo. Por último, se aprobó la proposición de fijar las multas de acuerdo a la cantidad extraída. Las principales diferencias con la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural fueron las siguientes. Se rechazó la disminución del mínimo de multas aplicable a la extracción autorizada en lugares sensibles para sancionar con mayor fuerza las infracciones en lugares más vulnerables. Se mantuvieron las sanciones a la extracción que se efectuaron en cualquier lugar fuera del bosque nativo y, por último, se acordó mantener las sanciones en caso de reincidencia. Se hace presente que el proyecto de ley no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado, ni requiere del trámite de Hacienda. Por las consideraciones expuestas, solicito a esta sala se preste la aprobación a tan importante proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, diputada Cristina Girardi, por su completo informe que le ha correspondido de parte de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Rinde el informe de parte de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural el diputado, miembro de la comisión, señor Ignacio Urrutia. Tiene la palabra, diputado Ignacio. Muy buenos días, señor presidente, señoras y señores parlamentarios. En mi calidad de diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, como segunda comisión paso a dar cuenta de los acuerdos alcanzados en relación al texto de la iniciativa legal aprobada por la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales en primer trámite constitucional y primero reglamentario del proyecto de ley originado en moción de las diputadas señoras Cristina Girardi, Andrea Molina y Camila Vallejos, y de los diputados señores Cristian Campos, Marcelo Chávez, Rodrigo González, Daniel Melo, Leopoldo Pérez, Jorge Rachter y Patricio Vallespín. Según lo establece el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la idea matriz del proyecto de ley es regular expresamente la extracción de la tierra de hoja en la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y tipificar como delito la extracción no autorizada de ella. Antecedentes y fundamentos del proyecto. La regulación de la extracción de tierra de hojas
se fundamenta en el rol que ésta tiene en la conservación del bosque nativo, porque constituye su nutriente. Evita el aumento del proceso de desertificación y permite ir recuperando las superficies afectadas por los incendios forestales. Se precisó que esta actividad se desarrolla principalmente en la zona central, en el bosque esclerófico, particularmente de peumo, liche, quillay y boldo. No se extrae de espinos ni roblerías. En la comisión técnica se propuso regular expresamente la extracción de tierra de hoja en la ley de bosque nativo y disponer de dicha actividad que es sujeta a un plan de manejo. Asimismo, sancionar la extracción no autorizada de tierra o de hoja dependiendo de dónde se extraiga. Si la actividad se realiza en sectores cercanos a la naciente de las aguas, donde existe una mayor vulnerabilidad al deterioro del suelo y de los cursos de agua, si se afectan especies en estado de conservación, si se extrae en el bosque nativo o fuera de él, y tipificar el delito de hurto de tierra de hoja. Discusión del proyecto. Para el despacho de esta iniciativa se contó con la participación del director ejecutivo de la CONAF, don Aarón Canieves, y del fiscal subrogante de esa corporación, don Simón Bátcher. En la discusión se valoró el aporte de la tierra de hoja en la creación de suelos, protección de los cursos de agua, fijación de carbono en el suelo y para evitar la erosión. Se enfatizó que la tierra de hoja tiene un carácter bajamente renovable o ninguno. Asimismo, que existe una estrecha relación entre la tierra de hoja y el cambio climático, pues la mayor fuente de carbono a nivel de superficie terrestre se encuentra en los suelos. Sin embargo, en la comisión se expresaron algunas inquietudes. Primero, compatibilizar el sistema de multas propuestos con la situación de grupos de personas vulnerables que realizan la actividad de extracción de tierra de hoja bajo una economía de subsistencia. Segundo, se requiere abordar esta actividad bajo una mirada integral, en consideración a otras actividades semejantes como la recolección de hongos, semillas y otras especies vegetales en bosques y cerros del país. Tercero, se cuestionó la regulación de la extracción fuera del bosque nativo, las dificultades en la aplicación y fiscalización de la normativa y la complejidad de comprobar el origen o de dónde proviene la tierra de hoja que se extraiga. Entre las modificaciones que la Comisión de Agricultura recomienda aprobar se destaca la siguiente. Se incorporó una definición de extracción no autorizada como aquella efectuada sin plan de manejo o sin la autorización respectiva aprobada u otorgada por la corporación en cada caso, o aquella extracción que, contando con plan de manejo previamente aprobado o autorizado, se ejecute en contravención a las especificaciones técnicas contenidas en el plan o en cantidades superiores a la indicada en la autorización respectivamente. Segundo, se eliminó de la definición de tierra de hoja la referencia a los primeros horizontes minerales. Tercero, se dispuso que no toda extracción debe contar con un plan de manejo. La extracción de una cantidad reducida de tierra de hoja solo requerirá de autorización en los términos establecidos en el artículo 57, en cuyo caso se indicará la cantidad en kilos o metros cúbicos máximos que se pueden extraer sin afectar gravemente su proceso de regeneración natural. Cuarto, en el ámbito de las sanciones, se disminuyó el piso de las multas si la actividad se realiza en sectores cercanos a las nacientes de las aguas. Quinto, se agregó que las multas deben ser establecidas especialmente en atención a la cantidad extraída. Sexto, se suprimió las sanciones a la extracción de tierra de hoja fuera del bosque nativo, porque no se vislumbran efectos positivos y haría muy difícil su fiscalización. Séptimo, por último, en la tipificación del delito se sustituyó el verbo hurtar por extraer de predio ajeno sin autorización. La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural mantiene la calificación de las normas realizadas por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en orden a que no existen normas que deben ser calificadas como orgánicas, constitucionales o de quórum calificado, ni deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda. En razón de las consideraciones que se dieron
se dieran a conocer, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural solicita a la Sala aprobar dicho proyecto. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado Ignacio Urrutia. Completísimo informe de la Comisión de Agricultura sobre el proyecto que modifica la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ello, por supuesto, para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierras de hoja. Iniciando el debate de tan importante proyecto, tiene la palabra la diputada representante también de la bancada del Partido Socialista y de la Comisión de Agricultura, diputada Denise Pascal. Tiene la palabra. Discúlpeme, presidente, pero la verdad es que yo no me he inscrito. O sea, aparecí inscrita desde la vez pasada. ¿Sí? Ya. En algún minuto tiene que haber sido inscrita por su bancada o por usted o alguien que dijo que era la representante de la Comisión de Agricultura. No hay problema. No vamos a entrar en diálogo. No tiene sentido. El tiempo corre. Voy a hablar muy poco. Yo creo que es una ley. Va a hacer uso entonces voy a usar de la algún palabra. tiempo. Ya, tiene Yo la creo palabra. que es una ley muy positiva en el sentido de proteger realmente el bosque nativo y sobre todo yo diría que proteger nuestro medio ambiente. Mientras nosotros protejamos los bosques, realmente estamos protegiendo a nuestro país, estamos protegiendo lo que nosotros queremos, el desarrollo integral del país, no solo mirando desde el punto de vista económico, social, sino también medioambiental. Y quiero realmente recordar a Guido, padre, como dijo Cristina, porque fue una persona que estuvo constantemente en nuestra Comisión de Agricultura planteando ya los temas medioambientales y impulsándonos a que muchas de las leyes tuvieran algunos articulados con respecto a eso. Así que quiero realmente decir que es una ley positiva en el sentido justamente, tenemos algunas inquietudes, cómo se va a poder fiscalizar realmente la no extracción. Creemos que ahí hay un deber ciudadano de todos de protegerla y también le va a corresponder a los institutos del Estado estar vigilando que realmente las instituciones del Estado estén vigilando realmente se cumpla una ley que va a ir a proteger nuestros bosques. Estamos viendo cómo se van exterminando, hemos visto cómo se han quemado, hemos visto cómo se han arrasado y que después aparecen bosques de eucaliptos o pino olvidándose realmente que la naturaleza es mucho más allá que estos dos tipos de arbóreos, sino realmente es una naturaleza donde debemos de proteger todo tipo ya de forestaciones que corresponden. Así que voy a votar a favor y gracias, presidente, por darme la palabra. Gracias a usted, diputada Denise Pascal. Importante su aporte, a pesar de no haber estado inscrita a tiempo, como decía usted muy bien. Continuando con el debate, tiene la palabra el representante de la Unión Demócrata Independiente de la región de los Lagos, el diputado de la UDI, Javier Hernández. La región más linda del sur de Chile. Tenemos diferencias con la región de los ríos ahí, ¿no? Puede usarle la palabra, diputado. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, considero muy relevante el abordar el tema de la protección del bosque nativo a través de preservar ese importante nutriente que es la tierra de hoja que se produce en la capa superior del suelo. Y me alegra que se coloquen sanciones fuertes a quienes contravengan esta normativa, luego espero entre en vigencia, es decir, llegue a ser ley. Creo adecuado entonces modificar la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hojas. Más aún, si consideramos el daño casi irreversible que se produjo en miles de hectáreas de suelos fértiles luego de los incendios que afectaron nuestro país en el reciente verano. Es importante recordar algo que ya he dicho en otras oportunidades en esta sala.
en el mundo, diariamente, según datos de la FAO, se pierden 2.000 hectáreas de suelos útiles, lo que hace presagiar un futuro bastante más peligroso para la producción de alimentos en todo el mundo. Y por ello debemos buscar la forma de no solo no seguir perdiendo suelos fértiles, sino que debemos apuntar a la recuperación de suelos. Y por ello, el proteger la llamada tierra de hoja puede significar un gran apoyo en estas políticas. Pero si bien esta moción fue presentada transversalmente en cuanto a posturas políticas, quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado al Ejecutivo que urge mejorar en su totalidad la legislación que se refiere al suelo, y además lamento las informaciones de que un servicio del Ministerio de Agricultura, el Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN, bajo la dirección actual, prácticamente desarmaron el área de suelo, despidiendo a los especialistas en esta área. Esto es un contrasentido y apunta en el sentido contrario a lo que aquí estamos legislando, y que permite recibir un proyecto que ha contado con apoyo prácticamente unánime de las comisiones en que fue analizado. En síntesis, votaré a favor de este proyecto, pero reitero que en el tema suelo poco se está haciendo en nuestro país, y eso debe ser un desafío para las próximas autoridades sectoriales. Suelo y agua deben abordarse como políticas de Estado. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Javier Hernández. De completo acuerdo en su intervención, veo las caras de las distintas diputadas y parlamentarios en este proyecto que interesa mucho, especialmente al sur de Chile. Le ofrecemos la palabra al representante de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, diputado también de la región de los Lagos, Patricio Vallespín. Muchas gracias, presidente. No voy a entrar en la polémica con ustedes cuál de las dos regiones es más hermosa. Las dos son muy hermosas y por eso que son ampliamente visitadas. Y estamos por la opción de el desarrollo y el turismo sustentable, presidente y colega Hernández. Bueno, creo que la exposición de los diputados informantes, tanto de la Comisión de Medio Ambiente como de Agricultura, resalta la importancia que tiene este proyecto, y yo quiero partir valorando el esfuerzo que hizo Cristina Girardi para que este proyecto avanzara, porque luego de una tibia reacción de CONAF respecto al sentido, la importancia que podía tener este proyecto, a la luz de la argumentación que vimos en la comisión, que ella nos invitó a participar de esta moción y la hemos enriquecido con el trabajo de todos, CONAF se fue dando cuenta que era un tema importante, se motivó, cooperó activamente y hemos llegado, yo diría, a un proyecto de ley bastante positivo para el país. Estos son los temas que muchas veces uno le gustaría que se entendieran mejor, se supiera más, que los medios se interesaran, pero bueno, normalmente las temáticas de la sustentabilidad, el desarrollo, siguen siendo aún temas de algunos que nos preocupamos de sobremanera en esa materia y otros que siguen siendo demasiado indiferentes a este. Pero esto es un proyecto de ley que nuevamente me gusta a mí resaltar, que tiene que ver con el sentido de avanzar hacia la protección de los recursos naturales y cómo desde el Congreso diputados que visualizan un vacío, algo que está incompleto en la legislación y la norma chilena, proponen una fórmula concreta, un proyecto de ley para mejorar esa situación deficitaria, llenar ese vacío. Aquí eso estamos haciendo. El tema de la tierra de hoja, que parece algo de uso tan cotidiano en la vida de todo chileno y chilena, no tenía ningún tratamiento profundo, sistemático, coherente, integral respecto a su protección y no viendo el encadenamiento fundamental que tenía con la sustentabilidad de cualquier masa boscosa. Por tanto, de alguna u otra manera, al llenar este vacío, estamos complementando y enriqueciendo las leyes y normas de protección de los recursos naturales, y esa es una buena noticia para Chile. También, por otra parte, cuando uno fortalece la protección de los recursos naturales, da señales para que a lo mejor otros vacíos que puedan existir los podamos ir también llenando. Y en ese sentido yo quiero resaltar que aquí lo que estamos haciendo es algo
muy importante porque hemos incorporado en la Ley de Recuperación sobre Bosques Nativos y Fomento Forestal nuevos numerales donde hemos hecho explícita la existencia formal del concepto de tierra de hoja, un concepto de tierra de hoja pertinente, coherente con la experiencia de casos internacionales y que en este sentido ya se venía trabajando, como lo decía muy bien Cristina, por su padre, con quien compartimos en la Comisión de Medio Ambiente también y que no pudimos este proyecto sacarlo adelante y que hoy por fin lo estamos haciendo. Porque al incorporar esta nueva definición obligó para tener coherencia sistémica y garantizar la protección de este recurso natural, también poder definir la extracción no autorizada de tierra de hoja, de manera tal de saber, estamos hablando de este componente, de este recurso y a su vez estamos generando elementos para que su extracción, cuando no sea autorizada, tenga efectos. ¿Y qué efectos puede tener? Bueno, los únicos efectos que todavía los seres humanos, especialmente los chilenos, que a veces no tienen plena conciencia de la importancia de la protección de los recursos naturales, es creando y tipificando una falta, de manera tal que esa falta exista y aquí se establece con mucha precisión cuál es la falta y si una falta, por cierto, no va asociada a una sanción, tampoco tiene efecto. Y el proyecto en ese sentido, al dar una mirada coherente a lo que quiere hacer, identificar una falencia, un vacío, crear el concepto, desarrollar el concepto de extracción no autorizada. Como hay algo que no se autoriza, tiene que identificar qué falta se está cometiendo, la identifica y lleva una sanción asociada. Esto va a tener efectivamente, va a ser un incentivo para no seguir realizando extracción indebida en lugares que no corresponda de este recurso tan importante para la sustentabilidad del bosque y, por cierto, el desarrollo de otras actividades productivas. Por tanto, creemos que esto va en la línea correcta y además incorpora elementos que en otras normas también hemos puesto, que moderniza la acción sancionadora, que agrava esta situación cuando hay reincidencia, y eso es un elemento fundamental que considerarán las autoridades que tengan que resolver, y en ese sentido creemos que también se avanza porque no solo hay que preocuparse de la extracción, sino que también del transporte, porque hay quien participa en el desplazamiento de tierra de hoja que no tenga acreditado su origen, también va a ser objeto de una posible sanción. Por tanto, creo que estamos dando una mirada integral a este tema y creo que vamos en la línea correcta, porque de alguna u otra manera, si no iniciamos desde el Congreso, con aquellos parlamentarios sensibles a la temática de la sustentabilidad del desarrollo, de crear mejores normas para proteger los recursos naturales, va a seguir el deterioro. Y también, lo decía la diputada Girardi, que fue vastamente comentada en nuestra comisión, este proyecto de ley también genera un aporte a lo que es cómo la sociedad y el planeta enfrentan el cambio climático, porque de alguna u otra manera permite dar sostenibilidad a este recurso. Por tanto, presidente, por cierto que nuestra bancada de Democracia Cristiana, que somos dos coautores que nos invitó Cristina a participar, vamos a aprobar este proyecto de ley porque va en la línea correcta de aumentar los instrumentos de protección de recursos naturales en nuestro país. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Patricio Vallespín. Interesante aporte como miembro que es usted de la Comisión de Medio Ambiente. Continuando con el debate de tan importante ley en el día de hoy, le ofrecimos la palabra al diputado de la bancada de Renovación Nacional, diputado Leopoldo Pérez. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Y por su intermedio, saludar y agradecer a la diputada Girardi por haberme invitado a participar en este proyecto. Proyecto que quienes me han antecedido la palabra y quienes les tocó informar este proyecto, efectivamente viene a llenar un vacío. Pero quiero centrarme en el aporte que hace este proyecto y espero que toda esta honorable Cámara lo apruebe en el día de hoy. Es el hecho de que, en definitiva, proyectos de esta naturaleza son los que van conformando
y apoyando todo lo que Chile como Estado ha suscrito respecto a materias que tienen que ver con la sustentabilidad, con el cuidado del medio ambiente, en definitiva, con el combate o enfrentamiento, podríamos llamar, a lo denominado cambio climático. Y la verdad es que este proyecto parece simple, o parecía simple, y tal como lo han dicho acá los colegas, tuvo una mirada bastante simple por la autoridad competente en esta materia, pero al ir avanzando se fueron dando cuenta que era tremendamente importante porque el vacío legal que existía o existe hasta este minuto generaba enorme daño a nuestro bosque nativo, a la capacidad de regeneración de este bosque nativo, a la desertificación y, en definitiva, al escaso suelo que tenemos disponible, la verdad de las cosas que era un daño tremendo. Y se nos criticó que íbamos a condenar a quienes vivían de la extracción o la extracción de subsistencia, como denominan a los pequeños extractores cercanos a las zonas urbanas de las distintas ciudades o regiones del país donde está nuestro bosque nativo. Y la verdad de las cosas es que ellos no son el problema. Y en la medida que discutíamos el proyecto, el problema se daba en los grandes consumidores de tierra de hoja, los grandes comercializadores de tierra de hoja. Y por eso cobra importancia el aspecto regulatorio y el aspecto sancionatorio que este proyecto contiene. Esto no va a atentar contra el señor que va en un caballar, en una carretela, a extraer a un cerro determinado, una zona determinada, y vende el mismo, extrae y vende, pasando por las calles de las ciudades, una cierta cantidad para mejorar los jardines o las rosas o las plantas de las distintas casas de nuestras zonas urbanas. Esto apunta a quienes comercializan en los distintos grandes comercios que se atiende, que se distribuye y vende la tierra de hoja en cantidades bastante importantes. Y también está toda la actividad asociada a los viveros. En Chile existe un comercio de viveros no solo para la actividad forestal, sino que también para la actividad agrícola y particularmente la fruticultura, en que se requieren grandes cantidades a objeto de poder tener plantas de calidad y poder mantener esa actividad económica en el tiempo. ¿Pero de dónde se saca la materia prima? Bueno, justamente lo que hoy día a través de este proyecto queremos proteger. Así que, presidente, a nombre de la bancada de Renovación Nacional, y también agradecer a la diputada Girardi por habernos invitado a 2 parlamentarios de esta bancada que somos miembros de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente a participar. La verdad que por fin este proyecto va a ser votado y es una contribución más para generar la conciencia, y lo decía por intermedio del diputado Vallespín, ojalá tuviera la difusión este tipo de proyectos que no tiene respecto a otros proyectos que la verdad que no debieran tener mucha difusión. He dicho, señor presidente, y gracias. Gracias, diputado Leopoldo Pérez. Hacemos notar también su agradecimiento a la diputada autora del proyecto de la bancada del Partido por la Democracia, Cristina Guillardi, a quien le ofrecemos la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero de todas maneras señalar mi primera preocupación, que no haya ninguna persona del Ejecutivo presente en la sala para tramitar este proyecto. Como decía el diputado Vallespín, la CONAF le costó tomar conciencia de la importancia de este proyecto y se embarcaron, pero volvieron a desaparecer. Y a mí me gustaría y me hubiera gustado que estuvieran presentes en la sala a la hora de la tramitación de este proyecto. En segundo lugar, quiero agradecer muy sinceramente el apoyo de mis compañeros de la Comisión de Medio Ambiente al diputado Patricio Vallespín, que fue uno de los grandes defensores de que este proyecto se llegara a término, y también al presidente de la Comisión en su minuto, que fue Marcelo Chávez, que también cooperó muchísimo con la tramitación de este proyecto,
al segundo presidente de la Comisión de Medio Ambiente, que tuvo que también participar, a Cristian Campos, que también ayudó mucho con la tramitación, a Jorge Radbeck, también yo le quiero agradecer por su participación y su apoyo, a Leopoldo Pérez, obviamente, ¿no? Por su gran aporte, y a la diputada Molina, que no está en la sala, pero también le quiero hacer llegar los agradecimientos porque fue también una de las personas que se comprometió con este proyecto. También le quiero agradecer a la diputada Sepúlveda, ¿no? Porque este proyecto fue pedido para que pasara por Agricultura y ella se aseguró que el compromiso de Agricultura de tramitarlo en una sesión se cumpliera, porque si no se hubiera cumplido no estaríamos hoy día tramitando este proyecto. También a la mesa por ponerlo en tabla, y quiero hacerle honor a lo que ya varios mencionaron, a que este proyecto en realidad fue presentado en el periodo legislativo 2006-2010 por el diputado Guido Girardi Prier, que es Guido Girardi padre, y que tiene que ver con una conciencia importante que él nos transmitió a todos nosotros como hijos, y por eso somos fervientes defensores del medio ambiente, y que tiene que ver con el cuidado de este país. Aquí decía el diputado Hernández, defendía que su región era la más bonita. Patricio Vallespín decía, no, mi región es la más bonita, probablemente las dos sean las más bonitas. Yo quiero decir que todo Chile es un país maravilloso, es un país maravilloso en términos del paisaje, de la riqueza, y que yo creo que muchas de las generaciones que nos han precedido no han sabido cuidar. Por eso yo valoro que una persona de 83 años, como es mi padre, tenga la conciencia ambiental que tiene, porque no es producto de su generación. Las generaciones de hoy día tienen mucho más conciencia de la importancia que tiene el medio ambiente y del respeto que tenemos que tener del medio ambiente. Mi padre no pertenece a esa generación. Sin embargo, él fue capaz, en esta Cámara de Diputados, de plantear mucho los temas que tienen que ver con la preocupación del medio ambiente, y también de transmitirnos a muchos de los que venimos después como sus hijos este respeto y esta necesidad de cuidar este patrimonio que es tan importante. Nosotros sin la tierra no somos capaces de vivir. Y hoy día efectivamente nos estamos enfrentando a un punto de inflexión como seres vivos, ¿no? Y la tierra es un ser vivo. La tierra hoy día está amenazada por lo que todos conocemos hoy día como el cambio climático. Y el cambio climático efectivamente es un fenómeno que se viene desarrollando hace muchos años y que le ha costado mucho a la humanidad tomar conciencia de ella. Tener la información no es lo mismo que tener conciencia. La conciencia efectivamente nos permite cambiar. Nos permite generar cambios de actitud, nos invita a generar políticas públicas distintas. La información puede pasar, ¿ya? Nosotros podemos recibir información y rápidamente olvidarnos, ¿ya? La diferencia de la conciencia es que nos cambia, nos modifica en nuestra manera de ver, y nos modifica también en nuestra manera de actuar, nos modifica también en nuestra manera de relacionarnos con los otros o con lo otro, ¿ya? Y esa es la importancia que yo creo que tiene hoy día el cambio climático. Cada vez somos más conscientes de la responsabilidad que tenemos también en los cambios negativos que hemos generado para el medio ambiente. En la cumbre del cambio climático de la COP21, instancias en la que se aprobó el Acuerdo de París, Chile y Brasil lideraron las posturas latinoamericanas, por lo que fue muy importante la ratificación por este Congreso respecto de ese acuerdo. Y es necesario considerar que uno de los elementos que hace que Chile lidere, junto con Brasil, la postura latinoamericana, es que Chile es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. En marzo del 2015 se registró la temperatura más alta desde que se tiene registro en la península de la Antártica, con 17,5 grados Celsius. En la Antártica, ¿no? Es donde hoy día estamos viendo los desprendimientos más importantes de hielo, y que tiene que ver con
esta situación que ha tratado de ser negada, por ejemplo, por el presidente Donald Trump, que él niega que exista el cambio climático. Días después, en el desierto de Atacama, después de esta temperatura de 17,5 grados Celsius en la península de la Antártica, se desarrolló un periodo de lluvias equivalentes a 14 años. O sea, lo que llovió en la Antártica en un día equivalió a 14 años de lluvia en el desierto más seco del mundo. Factor común de ambas situaciones es el cambio climático. Existen estudios que sitúan a Chile dentro de los 10 países más vulnerables al riesgo de desastres naturales producidos y agravados por el cambio climático. Este es el primer instrumento vinculante que se adopta en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático desde el Protocolo de Kioto y plantea 3 objetivos de largo plazo para hacer frente a este fenómeno. El primero es la mitigación, es decir, evitar o tratar de no superar los 2 grados Celsius de aumento de la temperatura global y hacer todos los esfuerzos para que no se supere el incremento de los 1,5 grados que ya se han alcanzado por sobre los niveles preindustriales. La adaptación es el segundo, aumentar la resiliencia y la capacidad adaptativa de los países y los medios de implementación que existan flujos financieros compatibles con el crecimiento global bajo en carbono. Estos objetivos que se señalan dentro del Acuerdo País se deben alcanzar por medio de las contribuciones que cada país realice. Y los compromisos de Chile, que presentó como contribución a fines del 2015, el cual va a obtener el reconocimiento, el que ya obtuvo el reconocimiento legal a través de la ratificación por este Congreso. Y cabe señalar dentro de estos la implementación de la contribución nacional que cubre el periodo 2020-2030, por el cual Chile se compromete a disminuir en un 30% sus emisiones y meta que podría aumentar en un 45% en la medida en que se cuente con la cooperación tecnológica y financiera. Y dentro de este objetivo, para lograr este objetivo, está la forestación de 100.000 hectáreas principalmente con bosque nativo. Y ahí yo quiero invitar a nuestros colegas a que aseguremos que estos 100.000 hectáreas sean con bosque nativo, no principalmente. Porque yo creo que va a cambiar, o sea, hoy día sabemos los impactos negativos que tienen los bosques de pino y eucaliptus, ¿no? Y si no logramos que estos 100.000 hectáreas se planten con bosque nativo, efectivamente va a ser una pérdida para el país, desde el punto de vista de lograr los objetivos que se están comprometiendo en el cambio climático. Lo segundo que quisiera señalar es que señalaba el diputado Leopoldo Pérez que gran parte de los viveros, de los jardines, hoy día todavía se tienen como insumo la tierra de hoja. Y efectivamente el paisaje que uno ve en distintos sectores de Chile es cerros y cerros de sacos y sacos de tierra de hoja a la venta, sin ningún tipo de control, ¿ya? Y estos van a los jardines de los barrios de La Dehesa, de Vitacura, de Las Condes, ¿ya? Y de los barrios ricos de nuestra ciudad y de los viveros. Hoy día hay alternativa, el compost es una alternativa. O sea, nosotros no debiéramos usar tierra de hoja, ¿ya? Para poder alimentar nuestros jardines por lujo, ¿ya? Debiéramos usar otro tipo de abono y de tierra, de buena tierra, que tiene que ver con el humus. El humus es una buena tierra, no destruye el bosque nativo, ¿ya? Aquí no hay que olvidarse que la tierra de hoja es el alimento básico, del bosque nativo. A mí me sorprendió cuando me tocó leer y revisar la ley de bosque nativo, no me tocó participar en su aprobación, yo no era parlamentaria, es que ni siquiera existe el concepto de tierra de hoja. Ni siquiera existe. Es como si no existiera el concepto de leche materna, ¿no? Para el ser humano. La leche materna del bosque nativo es la tierra de hoja. Y si nosotros eliminamos la tierra de hoja,
vamos a matar el bosque nativo. Entonces no tiene sentido que Chile comprometa 100.000 hectáreas si no es capaz de cuidar, ¿no?, lo que ya tiene en el bosque nativo. Por lo tanto, yo creo que este proyecto, colegas, señor presidente, es de muy alta prioridad. Hoy día estamos matando el bosque nativo. Ya hemos destruido miles, millones de hectáreas, ya sea por incendio, por tala, por distintas situaciones. Se creó la ley de bosque nativo para proteger el bosque nativo y esa ley no contempla el insumo básico para que ese bosque tenga la real posibilidad de existir. Por lo tanto, lo que hace este proyecto de ley, presidente, es visibilizar primero la existencia de la tierra de hoja en la ley de bosque nativo, visibilizarla, que exista, ¿no?, y que se le dé la importancia que tiene. Y segundo, efectivamente regular dentro del plan de manejo del bosque nativo, ¿no?, dentro de ese plan de manejo tiene que existir también un plan de manejo para la tierra de hoja. Eso es lo que hace este proyecto, ¿no?, incluir algo tan básico como un plan de manejo para la tierra de hoja. Esto no quiere decir efectivamente que no se va a poder extraer ningún metro cúbico, ningún kilo de tierra de hoja, sino que efectivamente hace que la CONAF, y la CONAF, por eso era importante que estuviera, va a tener que aprobar esos planes de manejo, va a tener que decir cuánto se puede extraer, ¿no?, porque hay predios importantes que si se extrae mucho de un determinado lugar y se extrae poco de otros, va a matar esos lugares donde se extrae mucho. También regula una casi prohibición a la extracción de tierra de hoja donde están los cursos y los manantiales donde tiene origen el agua, porque sabemos que el bosque tiene que ver con también la existencia del agua. Y por último, crea efectivamente sanciones para aquel que roba tierra de hoja, sacarla de un predio que no le pertenece, ¿no? Y eso, que es tan simple, tampoco estaba tipificado en nuestra legislación. Por lo tanto, presidente, yo hago una invitación y un agradecimiento a todos los que ya mencioné, partiendo por mi padre, a todos los que colaboraron, y espero que la sala vote por unanimidad hoy día este proyecto tan importante. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Cristina Girardi. Importante aporte a una de las leyes tan esperadas y sobre todo por su participación en la Comisión de Medio Ambiente y autora del proyecto. Continuando con el debate, le ofrecemos la palabra a la representante de la sexta región del Comité Mixto Independiente, diputada San Fernando, San Vicente, Tagua y otros, ¿no?, comunas de tanta importancia. Alejandra Sepúlveda tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y gracias por su presentación de todas las comunas. Hoy día son bastantes, son varias, pero que todas tienen que ver con, yo diría, con este proyecto de ley. Sumarme al agradecimiento hacia Cristina Girardi y a su padre, que lo vimos aquí defender varias veces, ¿no es cierto?, el medio ambiente y demás, pero disfrutamos como un gran artista también en las acuarelas. Y decir que yo creo que esto tiene una tremenda oportunidad, presidente, de ir virando varias aristas que tiene este proyecto de ley. Primero, presidente, la importancia de modificar esta ley, la 20.283. Cuando nosotros hemos pedido a la Comisión de Agricultura revisar lo que ha significado, lo que plantea aquí esta gran televisión que hay acá, que es la recuperación y fomento al bosque nativo, eso no ha ocurrido. Cuando nosotros chequeamos en cada una de las provinciales de la CONAF qué es lo que ha pasado con el fomento al bosque nativo, el cuidado, pero al mismo tiempo cómo ha aumentado, ¿no es cierto?, el número de hectáreas, cómo se ha ocupado el subsidio, lamentablemente eso, yo diría que esta ley no ha incentivado que eso ocurra. Entonces tenemos que hoy día revisar, como tenemos que hacerlo además en todas las leyes, qué es lo que ocurre en la práctica después de la teoría de la ley. Y ahí tenemos varias dificultades que tenemos que abordar, fundamentalmente en la pequeña agricultura. Lo que tiene que ver con la estructura de costo, que nos complica, pero al mismo tiempo la tremenda burocracia para poder tener, ¿no es cierto?, este bosque nativo. La CONAF tiene viveros en varias partes del país.
Tenemos una gran cantidad, ¿no es cierto?, de plantas que podríamos estar colocando en diferentes predios, en diferentes lugares, ¿no es cierto? Yo siempre hablo más bien de la pequeña agricultura, pero ¿qué se está haciendo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con estas 600.000 hectáreas que se quemaron de bosque? O sea, ¿cuál es el sentido que le vamos a dar y cuál es la intencionalidad que le va a dar el Estado hacia la reforestación hoy día que tenemos? O sea, lo que hemos dicho siempre, frente a los incendios, frente a lo que ocurrió, lo vamos a hacer igual con pino y eucalipto, cometiendo los mismos errores, no aprendiendo nada. Usted sabe que una de las cosas que a mí más me ha impresionado en el distrito que hoy día me toca representar es que hemos ido a Pumanque, hemos ido a Paredones, hemos ido a sectores rurales, a quebradas, donde nuevamente surgió el agua. Y yo lo vi, no me lo contaron, lo vi. Donde nuevamente surge el agua a partir, ¿no es cierto?, de cómo se quemó el bosque, y donde, ¿no es cierto?, el agua se vuelve a recuperar y vuelve a surgir estas vertientes espontáneas riquísimas que teníamos hace muchos años atrás, antes de tener el pino y eucalipto. Y los pequeños agricultores están cada vez más conscientes y son los primeros en decir, mira, necesitamos una forestación distinta. Por eso que es tan importante esta ley 20.283. Pero lamentablemente, y déjenme concatenar esto con lo que está pasando hoy día, o sea, nosotros hicimos un gran esfuerzo por tener una CONAF pública, pero lamentablemente se nos está cayendo en el Senado. Y se nos está cayendo por problemas con los sindicatos, con los trabajadores, pero que tenemos que solucionar. Siempre ese ha sido el cuello de botella para tener una CONAF pública. Y déjeme seguir más allá. Si no hacemos esto, presidente, la Contraloría General de la República nos tiene con las manos atadas, no podemos hacer fomento forestal. Y no estoy hablando del 701, no estoy hablando de la concepción del 701, estoy hablando cómo a través de un instrumento de fomento forestal podemos hoy día hacer esta reforestación en lugares, ¿no es cierto?, donde tenemos con hoy día prácticamente desierto y que no tenemos la capacidad, ¿no es cierto?, de colocar los dineros y todo. Hoy día ya no está en la televisión, ni en Pumanque, ni en Paredones, ni en Loló, no está en la televisión. Quizás por eso no tenemos las imágenes de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, ¿sabe, presidente? Y si uno sigue concatenando más lo que ocurre al interior del bosque y la institucionalidad, ¿qué es lo que pasa con las recolectoras de frutos del bosque? Que también son un elemento y una labor importantísimo desde el punto de vista de la economía familiar campesina, pero también, ¿no es cierto?, de lo que ocurre al interior del bosque, cómo a través de la recolección, cómo a través de la recolección, de las formas de recolección, cuando son mallas, vamos también incorporando esa semilla al suelo. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿sabe, presidente? La tierra de hoja nos ha dado la excusa, quizás en esta sala, que no somos muchos en este minuto, de entender qué es lo que está pasando. Y ¿sabe, presidente? La forma de hacer agricultura y de hacer fomento productivo se terminó. La química se terminó. Y tenemos que ir pensando en cómo hacemos cosas distintas. Y este país, que es largo, angosto, 17 millones de habitantes, que podemos hacer cosas preciosas, pero estamos haciendo lo mismo de siempre y no estamos cambiando el switch de hacer cosas que el mundo... Mire, antes de ayer se aprobó y entró en vigencia lo que tiene que ver con, en la Unión Europea con Chile, el convenio para agricultura orgánica. El ministro de Agricultura firmó hace 3 meses atrás un convenio de agricultura orgánica con la Unión Europea. La pregunta es, ¿cómo estamos preparados para eso? ¿Cómo estamos preparados para eso? No tenemos absolutamente nada. Cambiar de lo químico, de lo que hacemos, y cambiar la mentalidad desde el agrónomo, desde el veterinario, desde el técnico agrícola que estamos formando en la universidad, a lo que queremos hacer hoy. Si ese es el problema, que tenemos lamentablemente metido eso, ¿no es cierto?, en el ADN de nuestros propios profesionales. Por eso, presidente, este proyecto de ley nos da, al decir no a esto y teniendo una necesidad de hacer suelo en otras partes, diciendo no a lo que un poco dijo poéticamente la diputada Girardi, la extracción de tierra de hoja es la leche materna del suelo, es la leche materna de lo forestal, de la agricultura. Entonces, lo que me preocupa, lo que quizás esto puede dar una oportunidad también para entender el reciclaje. Y para entender el reciclaje orgánico, de cómo vamos a tener que ir haciendo, ¿no es cierto?, compost, para de alguna manera
encontrar la solución para aquellos suelos que necesitan o para la dehesa o para lo que sea, pero vamos a tener que concatenar eso también, ¿no es cierto?, con la creación de un sistema nuevo de reciclaje en lo orgánico, pero de verdad. Pero de verdad, conversábamos con el diputado Regada, que es de Santiago, y me decía, mira, yo ocupo todo, desde el té, de las bolsas de té, desde lo que para poder hacer, ¿no es cierto?, un tipo de sustentabilidad en sus jardines o lo que sea. Mire, yo creo, presidente, esta es una ley que estamos haciendo y que es una moción parlamentaria en la cual lamentablemente no tenemos al Ejecutivo aquí, pero que puede tener consecuencias positivas tremendas, no solo en el suelo el cual se le extraía la tierra de hoja, sino en una manera distinta de cómo tratar de mirar el reemplazar la tierra de hoja en los sectores urbanos. Y eso significa cómo hacemos un reciclaje de la basura, cómo entendemos, ¿no es cierto?, que hoy día la agricultura química tiene que reemplazarse por una agricultura orgánica. Yo, presidente, vamos a votar favorablemente a este proyecto de ley porque además quizás no tenemos los grandes bosques que tienen ustedes en la zona sur, pero en la zona central tenemos nuestra cordillera. Y de la cordillera se van a extraer, sobre todo por la cercanía que tenemos de Santiago, de la cordillera nuestra se va a extraer la tierra de hoja. Entonces nosotros nos alegramos de esto porque además la erosión, las complicaciones que tenemos con los cauces naturales de agua, donde además en esta ley se hace cargo de resguardar esos cauces y esas vertientes, nos va a permitir tener, ¿no es cierto?, una cordillera mucho más armónica. Vamos a votar favorablemente, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Alejandra Sepúlveda. Gracias por su aporte, sobre todo cuando dice que todas las regiones del país serán beneficiadas por este importante proyecto. No solo algunas que son muy hermosas, pero Chile es todo, es un todo hermoso. Continuando con el debate, el vicepresidente de la Cámara de Diputados y miembro de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, diputado Jorge Sabaj, tiene la palabra. Gracias, presidente y representante de la región más hermosa de Chile, que es la región de Ñuble, una nueva región, sin perjuicio que el resto del país es maravilloso. Quiero intervenir para respaldar esta iniciativa que nació de la diputada Girardi, principalmente, y que fue impulsada anteriormente por su padre, el exdiputado Guido Girardi, quien médico, pintor, un hombre integral con quien me tocó compartir. De modo que le rendimos con este proyecto también un homenaje a él. Esta iniciativa apunta a regular la extracción de tierra de hojas y tipificar como delito su uso no autorizado, considerando básicamente el daño que se hace al equilibrio de los ecosistemas y el efecto que produce la falta de sustento orgánico en la reproducción de las especies, el control de la erosión, la formación del suelo y la protección de los cursos de agua. Nosotros sabemos que, como ha dicho la diputada Girardi, la tierra de hojas es la leche materna del bosque nativo. Es parte de su ecosistema, de manera que cada vez que se extrae tierra de hojas se le produce un daño al medio ambiente. Toda intervención en el medio ambiente genera efectos que hoy día los estamos viviendo con el cambio climático y muchos otros efectos, de manera que el trato que le damos al medio ambiente es realmente relevante para el futuro del planeta. Quiero detenerme en el tema de la erosión. Efectivamente, la erosión es un verdadero cáncer de la tierra y que ha ido afectando fuertemente nuestro territorio nacional, ha ido matando gran parte del territorio nacional y también es un fenómeno mundial, de manera que la capa vegetal es un elemento fundamental para combatir la erosión. Quiero reflexionar en el sentido de que estamos en cierta manera criminalizando el mal uso del medio ambiente con esta ley, lo cual ciertamente lo vamos a respaldar, pero hay que reconocer que no es el ideal. Yo creo que el ideal es fomentar y promover iniciativas que vayan en la protección del medio ambiente. Había una iniciativa hace algunos años atrás
que era la prórroga del decreto de ley 701, que se congeló, no continuó su tramitación, pero había dentro de esa ley un aspecto muy importante que era el incentivo para dotar de capa vegetal a los territorios, de manera de poder entregar una bonificación para quienes destinen su propiedad a dotarla de capa vegetal, dependiendo de cada región. Eso era un incentivo muy importante precisamente para evitar la erosión. Ciertamente que si existieran incentivos no tendríamos que caer en la penalización de la extracción de tierra de hoja en este caso. Sabemos lo grave que es la pérdida de la capa vegetal, trae enormes efectos. Recordemos que al inicio, hace más de 200 años atrás, cuando en la época de la colonización se inició en Chile un proceso de deforestación masivo que significó, en definitiva, que muchos ríos que eran navegables, como el río Biobío, se embancaron precisamente porque la pérdida de la capa vegetal fue a parar a los ríos se embancaron y estos dejaron de ser navegables. Esto da a entender, señor presidente, de la relevancia del tema que estamos tratando para el futuro de nuestro territorio. Creo que es importante proteger los cursos de agua, es importante proteger también al bosque nativo, que es fuente de equilibrio de nuestro ecosistema. También la extracción de tierra de hoja amenaza el derecho de los propietarios de los predios de la cual se extrae, sin perjuicio que estos tendrán que adoptar planes de manejo. Es importante, para tomar el peso a la relevancia de esta iniciativa, saber que el proceso de formación de la tierra para que sea cultivable es lento, a razón de 1 centímetro de espesor cada 100 años, por lo que se trata de un asunto especialmente sensible al que le debe dar la atención y cuidado. Existen, sin embargo, reparos en cuanto a la posibilidad real de fiscalizar el cumplimiento de esta norma. De ahí vuelvo al tema de los incentivos. Más que penalizar una conducta, nosotros debiéramos crear los incentivos contrarios para dotar de capa vegetal el territorio y no penalizar la extracción de tierra de hoja. Así como el monto de las multas, tomando en cuenta que los infractores, con toda probabilidad, son personas muy vulnerables, que sacan tierra de hojas para procurarse un ingreso adicional y que son asimilables a la economía de subsistencia, por lo que la Comisión de Agricultura rebajó el piso de las multas de 20 a 3 unidades tributarias mensuales y que el monto sea definido en proporción a la cantidad extraída. Esta modificación parece más razonable, en lugar de la propuesta inicial de establecer multas que comenzaban en una suma superior a los 900.000 pesos, lo que hubiera generado un problema adicional para el caso de quienes no pudieran cancelar esa suma y tendrían que ser derivados a la cárcel, agravando el drama de la familia. Persiste de todos modos el problema relativo a la fiscalización de la ley, ya que implica la intervención de los funcionarios del actual CONAF, futuro Servicio Nacional Forestal, y eventualmente de la policía, para lo que puede ser la extracción de una sola carretilla de tierra de hojas con un valor irrisorio. Por lo tanto, esos aspectos no quedan bien resueltos en la ley, pero sí creo que la idea matriz es muy importante, de relevar la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y del efecto negativo que se produce con la extracción de tierra de hoja. Esto se une también a otros proyectos que ha presentado en su tiempo el senador Girardi, que dicen relación con el vertimiento ilegal de basuras en los territorios de los sectores rurales, lo cual se ha transformado en una práctica lamentable que también se ha tratado de corregir con multas, de manera que va en la línea correcta este proyecto de proteger el medio ambiente y desde luego lo vamos a apoyar. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Jorge Sabaj. Hacemos un pequeño alto en el debate de tan importante proyecto que estamos llevando a cabo en el día de hoy para informar a quienes se encuentran en las tribunas
de que la sala a veces hay pocos diputados o diputadas, pero se debe a que en el día de hoy también están sesionando en comisiones diputados y diputadas de Hacienda, de Deportes y de Derechos Humanos. Allí hay decenas de diputados sesionando. También algo muy grato para esta mesa y la Cámara de Diputados de este país, de nuestro país. Un saludo a los estudiantes de la Universidad de Harvard, Escuela de Salud Pública, invitados a la Cámara de Diputados de Chile por el diputado que tengo aquí a mi costado izquierdo, doctor Marcos Antonio Núñez. Gracias por la invitación que hace a tan importante visita. Son bienvenidos. Continuando con el debate de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado de la Araucanía, Jorge Rappler. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera, en primer lugar, agradecer la gentileza que se tuvo hacia mi persona para invitarme a participar como autor en este proyecto de ley. Y hago mención particularmente a lo que ya también señaló la diputada Cristina Girardi, de la ausencia de CONAF, del Poder Ejecutivo, en esta sala, teniendo presente de que es un tema muy relevante para todo lo que significa la Corporación Nacional Forestal, particularmente porque ellos son los que deben ser encargados de proteger nuestro patrimonio forestal a nivel nacional. Y nunca hubo una claridad respecto de, de alguna manera, el agrado que ellos tenían respecto de este proyecto que viene a modificar la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, y que tipifica la extracción no autorizada de tierra de hoja. Estamos hablando de la extracción no autorizada. Esto significa que eventualmente, si alguien quiere extraer tierra de hoja, tiene que pedir la autorización del caso. El hecho de que no se haga conforme a la normativa y conforme a la realidad del suelo, de la característica del bosque, de la zona geográfica, porque claramente la situación que se vive en la zona central es distinta a la que se vive en el sur o al extremo sur. El hecho de que el suelo quede desprovisto de ese colchón de tierra de hoja y de hoja en descomposición genera la erosión. El agua cae directamente al suelo, produce un desgaste, produce un arrastre, produce que finalmente también el bosque nativo sufra. Como alguien lo señaló por ahí, es como la madre, es como la leche materna para el bosque nativo, para la tierra. Por lo tanto, es una ley que viene justamente a proteger el bosque nativo, que está hoy día en riesgo, no tan solo en nuestro país, sino que a nivel internacional, y que nos viene a proteger los cursos de agua, nos viene a proteger de todo lo que significa el calor, nos viene a generar también muchos beneficios medioambientales en lo que significa la purificación del propio aire. Por lo tanto, esta iniciativa va en ese sentido, de proteger a nuestra tierra. Y quizás no está bien dicho nuestra tierra, porque este planeta no nos pertenece. Nosotros pertenecemos al planeta y tenemos que protegerlo diariamente. Y estas iniciativas van en ese sentido, de protegerlo. Y aquí hago mención a lo que ya había señalado anteriormente, la falta de representantes de CONAF o del Poder Ejecutivo acá, porque claramente lo que significa la protección del bosque nativo, también hay gente que vive del bosque nativo y que hay que regular, hay que dar las facilidades del caso. Hay personas que viven de la extracción de productos que genera el bosque nativo. En nuestra zona están los distintos hongos que se generan en el suelo del bosque, como también el follaje de los árboles, como los digüeñes, como las pinatras, como las callampas, como la morchela,
como una serie de otros hongos, los gargales, los changles, que son de producción justamente en el bosque nativo y que muchas personas viven de eso. Por lo tanto, la protección del suelo, la protección del bosque nativo también va a la protección de esa pequeña actividad familiar que desarrollan muchas personas y que son, de alguna manera, los que solventan su bienestar. También hay que tener presente de que hoy día hay una serie de restricciones para la corta del bosque nativo, pero muchas personas que viven en predios que tienen bosque nativo no los pueden utilizar. Ahí es donde justamente debe existir el apoyo de parte de las autoridades a fin de que existan subsidios que permitan el manejo del bosque nativo, la conservación del bosque nativo, el mejoramiento del bosque nativo, que sean notoriamente superiores a cualquier subsidio de bosque exótico. Por lo tanto, hoy día echamos de menos la presencia del Poder Ejecutivo acá para entregar una vez más este mensaje, que no solamente pretendemos que se establezcan restricciones para el uso del bosque nativo, sino que también debe existir beneficios hacia quienes protegen, conservan, mejoran el bosque nativo, y es ahí donde debe existir una iniciativa y un apoyo por parte del Poder Ejecutivo respecto de este tema. Nosotros, como partes de la Comisión de Medio Ambiente, presentamos este proyecto para justamente proteger el bosque nativo, y es ahí donde queremos avanzar, que también por parte del Ejecutivo exista el convencimiento y el compromiso hacia lo que significa el bosque nativo y hayan señales claras en este sentido de proteger el bosque nativo, de incentivar a que este se mantenga, se mejore y ojalá pudiera aumentarse la superficie de bosque nativo en nuestro país. Sin el apoyo del Poder Ejecutivo esto va a ser muy difícil, porque hoy día nadie se atreve a hacer plantaciones de bosque nativo cuando es de bajo crecimiento, poco rentable, con bajo prendimiento, con un riesgo muy alto, frente a lo que significa plantar especies exóticas que generan mejor rentabilidad, mejor prendimiento y también un mejor rendimiento. Ahí es donde debe existir la mano, en este caso, de la Corporación Nacional Forestal, de las autoridades de gobierno, para que ello se mejore y finalmente se mantenga y aumente su superficie, para mejorar también las aguas, mejorar nuestro medio ambiente, nuestro aire que respiramos. Esta iniciativa va en ese sentido, en proteger el medio ambiente, y esperamos que iniciativas de esta naturaleza sean impulsadas por el Ejecutivo a futuro en el Gobierno que viene a partir del 11 de marzo. De hecho, me comprometo a hacer las gestiones para que nuestro Gobierno, el Gobierno que encabezará Sebastián Piñera, también tome estas iniciativas, las haga propias y mejore todo lo que significa el mantenimiento, recuperación y fomento del bosque nativo. Muchas gracias, señor presidente. Manifiesto desde ya mi voto favorable a esta iniciativa legal. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Jorge Rasguen. Importante su aporte a tan importante proyecto que estamos tratando en el día de hoy y que tiene que ver con la Comisión de Medio Ambiente y Comisión de Agricultura sobre un proyecto que es la recuperación del bosque nativo y fomento forestal para tipificar como delito lo que aquí se ha dicho, la extracción autorizada de tierra de hojas. Tenemos 2 inscritos y solicitamos a los inscritos recientemente que nos quedan pocos minutos para poder informar sobre el otro proyecto que estaba previsto para el día de hoy. Y le ofrecimos la palabra y ojalá poder entender de que lo hacemos de muy buena forma, que queremos ver el otro proyecto. Ha habido hartas insinuaciones de parte de los diputadas y diputados y por lo tanto solo algunos minutos que se resten en su intervención. Tiene la palabra el diputado Cristian Campos, de la bancada del Partido por la Democracia. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, retomamos, por supuesto, el tratamiento de este proyecto, que tanto le importa, por supuesto, también al diputado Godoy, que le agradecemos su participación hoy día acá en la Cámara. Porque efectivamente esta ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal viene a colocar
algunos vacíos que tenía esta ley, tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hoja. Y en la línea del diputado que me antecedió, efectivamente valoro su compromiso de que el próximo gobierno va a mantener una continuidad en temas del cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. Hay un compromiso porque se ha fijado por el gobierno de la presidenta Bachelet, por supuesto, una línea, una acción que ha sido completamente respaldada por este Congreso. En las próximas semanas tendremos también acá el proyecto de las bolsas plásticas, un proyecto que de manera transversal va a ser aprobado, entendemos, y discutido la próxima semana en el Senado. Y por tanto, este vacío legal hoy día tiene que cuidar una actividad ilegal que hoy día lo que vamos a hacer es aplicarle sanciones, y no solamente sanciones en el ámbito local, a través de los juzgados de policía local, sanciones monetarias, sino que una parte de este proyecto también modifica el Código Penal, especificando el hurto de tierra de hoja y sancionando, por supuesto, a quienes cometan este delito. Se hace cargo también de poder fomentar para los pequeños y medianos empresarios también, y para quienes realizan esta actividad a pequeña escala, también les permite que la CONAF, a través de una autorización simple, ellos puedan seguir realizando esta actividad. Porque entendemos que la labor que ellos realizan con la tierra de hoja es una labor distinta, es de fomento del bosque nativo, es de cuidado del medio ambiente, es de protección de este bosque nativo, y no es buscar una rentabilidad económica. Una rentabilidad económica que sin los permisos de autorización, sin los planes de manejo que estipula este proyecto de ley, va a ser considerada una actividad ilegal. Pero tampoco hay que dejar de mirar algunos aspectos que a mí me parecen que debieran incorporarse en la tramitación del Senado, y así también en todo tipo de actividades donde los funcionarios públicos cumplen una tarea de fiscalización. Porque si bien es cierto, hoy día estamos entregando un tema de fiscalizar y denunciar este tipo de actividades que son ilegales, obviamente que la consulta es si tenemos la capacidad de tener funcionarios públicos que hoy día se dedican a múltiples actividades de fiscalización, si van a tener la capacidad operativa de poder colocar en su tarea diaria otro elemento adicional. Nosotros discutimos esto con el Ministerio de Agricultura desde que se empezó a tramitar este proyecto, para que obviamente, considerando esto y otras acciones que la CONAF va a tener y van a incorporar sus funcionarios, sus fiscalizadores, si a través de discusiones con el Ministerio de Hacienda podrían tal vez incorporar remuneraciones, ampliar dotaciones, para poder tener esta fiscalización que es tan necesaria. Y para tenerla hay que tener el recurso humano, y entendemos de que lamentablemente en esta materia no tenemos buenas noticias en lo que fue la discusión presupuestaria en el año 2017 para el 2018. Presidente, yo quiero decir que este es un proyecto que hay que mirarlo porque tiene muchos aspectos que sin duda se incorporan, porque no solamente habla de sancionar la extracción no autorizada de tierra de hoja, a quien además se le coloca una definición tácita que no estaba siendo incluida en este proyecto de ley y la define como tal, sino que también sanciona a quienes transporten o comercialicen esta tierra de hoja. O sea, se incorpora también la sanción y la persecución penal a quienes no solamente extraen, sino que transportan y comercializan, porque además le incorpora ahí un elemento de fiscalización relevante. Por eso las grandes empresas hoy día que se dedican a la comercialización de la tierra de hoja van a tener que además demostrar, como se demuestra en la actividad pesquera, por ejemplo, el origen de la tierra de hoja, las autorizaciones, los permisos de extracción, toda esa escala que hoy día, sin esta ley, que, para ser franco, viene impulsando de manera adecuada, correcta, la diputada Cristina Girardi, que tuvo el amplio respaldo de la comisión del presidente anterior y del presidente antiguo, y también
Aquí he escuchado algunas críticas sobre la no presencia del Ejecutivo, pero sí el Ejecutivo estuvo permanentemente acompañándonos en la Comisión de Medio Ambiente para ser la unidad técnica que nos pudiera ayudar a colegislar de la mejor manera. Creo que este es un proyecto completo porque introduce sanciones, pero también introduce aspectos que no son solamente monetarios, sino que tienen que ver con la persecución de aquellos que, no preocupándose del fomento del bosque nativo ni del fomento forestal, hacen de la tierra de hoja una actividad económica ilegal y que obviamente que hoy día con esta ley vamos a tener una mejor protección y por tanto además viene a llenar vacíos legales. Solo reiterar nomás que me parece que en el Senado la discusión de incorporar modificaciones para que el Ejecutivo retome y coloque indicaciones que vayan en el área de la fiscalización, incorpore mayores recursos para poder potenciar la actividad fiscalizadora de los funcionarios, creo que es fundamental para que esta ley pueda ser una ley que en la práctica opere con la acción positiva que hoy día estamos sancionando y que esperamos tenga el respaldo unánime de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidente. Presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Andrade, ¿quiere pedirle hablar? Quiero hacerle una solicitud a la mesa, presidente, porque hay gente todavía inscrita en el proyecto que está conociendo la sala y, por cierto, tiene que concluir aquello. Quisiera ver la posibilidad que usted le pidiera la anuencia a la sala para que el proyecto que está en segundo lugar, que se refiere al fuero para el Colegio de Profesores, que viene aprobado por unanimidad por la Cámara, por la Comisión de Trabajo, pudiera votarse de todas maneras en esta sesión con las intervenciones que alcancen a producirse. ¿Habría acuerdo para votar el segundo proyecto a la tabla sin discusión, ya que viene de la Comisión? Sin informe, entonces, como dice el diputado. Lo que se alcanza. Nos queda la última intervención, el diputado Felipe Letelier. Muy breve, presidente, sobre el tema en cuestión, presidente, relativizar, negar, simplificar este proyecto como algunos pensaron, es un error, porque obviamente que el ecosistema de los bosques tiene que ver mucho con el cimiento y sobre todo con lo que es la tierra de hoja. Lo discutimos en la Comisión de Agricultura. Quiero señalar que en los últimos tiempos, cada día que pasa, obviamente había más tráfico de tierra de hoja y por supuesto que eso va atentando contra el ecosistema. Hay, por otro lado, todo un negocio que se ha ido armando con el tiempo y, sin duda alguna, que cuando la colega Girardi se presentó en la Comisión de Agricultura para fundamentar esta moción, al menos el diputado que habla me hizo mucha fuerza y por eso es que además también la aprobamos como tal después de una discusión, señor presidente. Estos proyectos tienen que ver con hoy día. Si no está la tierra de hoja en el monte, en el bosque, tiene muchas implicancias. Hoy día, después de la desgracia en California de los incendios, como no hay quien detenga el agua, señor presidente, vienen posteriormente unas desgracias que son muy lamentables. Y es por eso que estos proyectos tienen hoy día importancia y yo quiero valorar a los autores, especialmente a la colega Girardi, por esta iniciativa, pero también decir que necesitamos bastante cultura respecto de este tema. Nuestro país carece, y ahora que ya vamos a estar lejos de esta corporación, señor presidente, pero creo que hay que insistir hasta el último día que esto es un país que le falta mucha educación y mucha cultura respecto de todos estos temas. O sea, ¿cómo logramos tener conciencia de la importancia que tiene para la humedad, para la retroalimentación, etcétera, de nuestros bosques, la tierra de hoja? Por lo tanto, llamo a la corporación a que lo aprobemos, si es posible, por la unanimidad de esta iniciativa. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado Felipe Letelier. A continuación, antes de proceder a la votación, vamos a dar los espacios de 5 minutos para cerrado el debate, ¿no es cierto?, en este proyecto, para el informe del proyecto, ¿no es cierto?, que está en segundo lugar de la tabla. Nos referimos al proyecto del Estatuto de los Profesionales de la Educación, en donde el informe lo va a rendir el diputado señor Ramón Barros. Señor Ramón Barros, por 5 minutos le pedimos, por favor, que pueda entregar este informe, sabiendo y teniendo plena claridad que ustedes, los de los diputados que tienen el mayor poder de síntesis de este Parlamento. Muy bien. Gracias, señor presidente, estimados colegas. Voy a saltarme prácticamente todo el informe para que podamos votar este proyecto, como bien plantea el diputado Andrade. Entendiendo que estas cosas, yo entiendo que la mesa debe prever estas cosas para evitar hablar durante 1 hora y media un proyecto que estamos todos de acuerdo. Pero bueno, en mi calidad de diputado informante paso a informar un proyecto de ley que modifica la ley 19.070. La moción con la cual los diputados iniciaron este proyecto de ley sostiene que nuestra legislación laboral contiene un conjunto de normas de protección a la acción sindical, que permite que los dirigentes de los trabajadores puedan cumplir su rol de velar por el cumplimiento de los derechos laborales por parte del empleador sin estar sujetos a la eventualidad de un despido que coarte dicha acción. Agrega que en el efecto el artículo 243 del Código del Trabajo establece el fuero de que gozan los dirigentes sindicales desde su elección hasta 6 meses después de dejado su cargo, aplicándose ello en forma amplia y a toda clase de representación sindical, como los dirigentes delegados, miembros del comité paritario, e incluso para trabajadores contratados por hora o faena determinada y trabajadores eventuales. Del mismo modo, nuestra legislación preelectora va aún más allá y establece que este fuero que protege la acción sindical debe extenderse también a quienes participan de la constitución de una organización de 10 días antes de la asamblea respectiva, evitando de esta manera la persecución o despido cuando el empleador se entera de la próxima constitución del colectivo. Sostiene que se debe reconocer que los profesores del país constituyen un sector relevante de los trabajadores y que por razones históricas muy específicas se han organizado bajo la forma de un colegio profesional y no en forma de organizaciones sindicales, pero que, en consecuencia, tienen el mismo derecho de protección que otros trabajadores. Precisa a continuación que el decreto ley aludido, esto es, el decreto ley 2757, dispone en su artículo 1, inciso segundo, que estas asociaciones no podrán desarrollar actividades políticas ni religiosas. Sin embargo, continúan, cabe recordar que el Colegio de Profesores ha también integrado históricamente la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 277, inciso 1 del Código del Trabajo, que permite a las asociaciones gremiales integrar centrales sindicales. Asimismo, expresan que a su vez el reglamento del Estatuto Docente del Decreto Supremo 453 del año 1992 del Ministerio de Educación, en ese artículo 20, establece que constituyen actividades curriculares no lectivas, entre otras la participación de asociaciones gremiales de profesores legalmente constituidas. Añaden que el artículo 28 de dicho texto legal, en su inciso primero, señala que para asignar actividades curriculares no lectivas de aquellas a que se refiere el numeral 9 del artículo anterior, los empleadores deberán constatar que se trata de docentes, dirigentes nacionales, regionales, provinciales y comunales o locales elegidos conforme a los estatutos de sus respectivas asociaciones gremiales. Finalizan sus autores manifestando que sobre la base de estos antecedentes y observando que la evolución de los derechos de los profesores ha tenido suerte diversa, dado que si bien no ha sido objeto muchas veces de reconocimiento público, también han sufrido persecuciones, despidos, redestinaciones y otras conductas para aplacar los efectos de dicha acción gremial. Parece necesario dar mayor simetría a los rangos legales de protección de que gozan los dirigentes sindicales con respecto a los dirigentes gremiales de los profesores, ampliando a estos el fuero laboral que asista a los primeros. Entonces, en sesiones celebradas con fecha 7 de noviembre y 5 y 9 de diciembre del año pasado, la Comisión debatió ampliamente los contenidos de la moción, conjuntamente con el señor subsecretario del Trabajo y el presidente del Colegio de Profesores de Chile, quienes manifestaron en el transcurso de sus sesiones su acuerdo con la idea matriz contenida en el proyecto.
y como tal sometido a votación el proyecto se aprobó en forma unánime, con lo cual recomendamos a esta sala su aprobación. He dicho, señor presidente, muchas gracias y en otra oportunidad esperamos tener mayor ecuanimidad respecto a los proyectos que se tratan en esta sala, porque si no resulta absolutamente inoperante el ser informante de un proyecto. Gracias, presidente, muy amable. Muchas gracias, diputado señor Barros. A continuación vamos a proceder, por lo tanto, a la votación en general del proyecto iniciado moción que modifica la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hojas. Hago presente a la sala que la totalidad de sus normas trata materias propias de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Esperen. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 68 votos. Aprobado. Por no haber sido objeto de indicación, el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación en los términos propuestos por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su informe complementario. Despachado el proyecto al Senado. Por supuesto. Todo lo que nos pida esa bancada de inmediato se tiene que proceder a realizar y yo solicito que el voto del señor Silver inmediatamente sea colocado a voto a favor. Plena claridad de que tiene que haber mucha cordialidad. En votación general, el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación para otorgar fuero laboral a los dirigentes gremiales de los profesores. Hago presente a la sala que su artículo único trata materias propias de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Lleguen con calma a su asiento. Diputado León, tranquilidad. Diputado Tuma. Cas. Diputado Vallespino, ¿usted ha emitido su sufragio? Muchas gracias. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 76 votos. Aprobado por no haber sido objeto de indicaciones. El proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación. Despachado el proyecto al Senado. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. La unanimidad de 68 votos ratificó y permitió remitir a segundo trámite al Senado la moción que define la extracción no autorizada de tierra de hoja como aquella efectuada sin plan de manejo o sin la autorización respectiva aprobada u otorgada por la Corporación Nacional Forestal. Este es un proyecto que yo planteé en la sala, que es un homenaje a mi padre, porque él fue realmente el primer autor de este proyecto en el periodo legislativo 2006-2010. Lamentablemente nunca vio la luz, nunca siquiera se puso en tabla, ¿ya? Yo ingresé a este proyecto en la Comisión de Medio Ambiente en el 2011, 2010-2011, ¿ya? Se retiró porque querían que fuera una moción que modificara la ley de bosque nativo, lo volví a ingresar. Finalmente logramos tramitarlo en la comisión. Es tal el nivel de inconsciencia que en la ley de bosque nativo, de recuperación y de cuidado del bosque nativo, ni siquiera existía la definición de tierra de hoja, ni siquiera. No está dentro de los planes de manejo, o sea, es como si no existiera, o sea, como si el bosque nativo levitara, ¿no? O sea, como que no tuviera sustento, no tuviera sustrato. Esto lo que hace es explicitar dentro de la ley de bosque nativo que la tierra de hoja es un elemento muy importante, que es el alimento del bosque nativo, ¿no? Y que su extracción tiene que estar regulada y pasa a ser parte de los planes de manejo del bosque nativo. Y esto también, además de sancionar a aquellos que lo hagan sin
el plan de manejo respectivo sin la autorización, también va a sancionar a aquellos que transporten y comercializan. Y una de las cosas que asegura la permanencia y la existencia de los cursos de agua es el bosque nativo y la tierra de hoja. Por eso las sanciones mayores que establece este proyecto son en la cercanía de los cursos de agua. El texto dispone que el hurto de tierra de hoja será castigado con penas que van desde los 541 días a 5 años de presidio y multas que oscilan entre 5 y 30 UTM, además del comiso de lo extraído. En tanto, las sanciones por extraer tierra de hoja de lugares situados a menos de 400 metros sobre los manantiales que nazcan en los cerros oscilan entre 20 a 500 UTM y también con el comiso de lo extraído. El proyecto apunta a los grandes consumidores de tierra de hoja, que son fundamentalmente los grandes viveros de carácter forestal, los grandes viveros que atienden a nuestra agricultura y fruticultura, y particularmente lo que hoy día conocemos como los retail, en donde se vende por saco y en cantidades bastante grandes este producto. Y también esto obliga a quienes van a extraer esto, porque tampoco se va a cercenar la actividad, sino que simplemente se va a regular de una manera racional y científica. Y se va a penalizar a quien no se someta a los planes de manejo y no tenga las autorizaciones debidas para extraer por un lado y por otro lado para transportar y posteriormente comercialización de esto. La tierra de hoja no solo permite la recuperación y la mantención de nuestros bosques, evita la erosión por el hecho de contener, es rico en carbono, es un elemento protector de nuestra capa atmosférica, por otro lado permite que se reproduzcan otro tipo de especies, como los hongos, etcétera, que viven en estos sustratos que genera la descomposición de las hojas de los árboles. Y por unanimidad, con 76 votos, y al Senado irá la moción que otorga fuero laboral a los dirigentes de los profesores y que dispone un máximo de 11 para una asociación nacional con presencia en al menos 8 regiones y 30.000 integrantes, 5 para directorios regionales de la Asociación Nacional, en tanto representen entre 300 y 999 afiliados, fuero que se extenderá a 9 directores si tiene 1.000 o más afiliados. Las directivas provinciales tendrán 1 o 3 dirigentes con fuero si representan entre 50 y 149 y a 150 o más profesores respectivamente. Las comunales podrán contar con 1, 2, 3 o 4 dirigentes con fuero, dependiendo de si representan 25 o más de 1.000 afiliados. En todos estos casos, el empleador no podrá poner término al contrato sin autorización previa del juez laboral. El texto, a su vez, precisa que para los directores con derecho a fuero, la participación en sus asociaciones será considerada actividad gremial.